de nuevo el análisis de un simulador, pero también el simulador ustedes pueden jugar como se menciona comúnmente con él, explorar. Aquí tenemos un capacitor. Él está conectado, como elemento de circuito, está conectado a una batería. El capacitor, su diseño es tal que permite el almacenamiento de carga en las placas. Cuando nosotros la batería le establecemos un potencial, por ejemplo, positivo, por favor cerremos micrófonos. Muchas gracias. Ay, mami. ¿Qué, mi vida? Yo quiero cositas hermosas de Por mamá. favor, cerrar micrófonos. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí ustedes pueden ir explorando qué pasa cuando yo modifico la polaridad de la batería. Además, la capacitancia de un capacitor o de un condensador depende de la geometría del mismo. Entonces, si bien este es el capacitor más sencillo, ustedes ya pueden ir viendo qué pasa cuando yo acerco las placas, qué pasa cuando yo las alejo, qué pasa cuando él me permite modificar también el área de las placas. Entonces, esto es algo para que ustedes exploren diferentes situaciones, inclusive tienen acá un multímetro que les permite realizar mediciones de voltaje. Entonces, esto es más que todo para que ustedes exploren. Ya en la guía, en el anexo, entonces, ustedes van a encontrar, un segundo, van a encontrar pues una indicación de un pantallazo del laboratorio al cual ustedes pueden acceder. Encuentran una tabla de valores y encuentran un gráfico. Ya el gráfico fue realizado. ¿Cómo se obtuvieron esos valores? Simplemente lo que se hacía era determinar la capacitancia para diferentes distancias de separación. Entonces, se fijaba una distancia de separación, se medía la capacitancia en picofaradios por 10 a la menos 12 faradios, que es la unidad en el sistema internacional para la capacitancia. Y así se midieron 5 datos. Esos 5 datos están aquí registrados. Para una distancia dada, se medía la capacitancia y también se calculaba el inverso de esa distancia. Aquí, un comentario, utilizando la notación de Excel, por ejemplo, este 200E-03, en notación científica significa 200 por 10 a la menos 3. En Excel se escribe así, E-03, y lo que quiere decir en notación científica es esto. En ese caso, como sería una distancia, entonces las unidades en el sistema internacional serían metros. Esas distancias allí están medidas en metros. ¿Por qué se calculó el inverso de la distancia? Porque resulta que hay una fórmula que está aquí encerrada que me relaciona la capacitancia con el inverso de la distancia, que es esta que está aquí. De hecho, hay una ayuda, ustedes tienen ese comentario allí en la guía, donde dice la capacitancia es igual a epsilon 0a por 1 sobre d. Miren los colores azul y rojo y permiten hacer un símil con la ecuación de la línea recta. Azul, rojo, negro. Azul, rojo, negro. Entonces, si yo hago un gráfico de azul versus rojo, la ecuación de la línea recta, lo que está en negro es la pendiente de la recta. Aquí se grafica, este sería rojo, el azul sería el que va en el eje vertical, y entonces se hizo el gráfico y se obtuvo una línea recta. Entonces lo que dice la ayuda es que si se obtiene una línea recta, esto que está aquí en negro sería la pendiente. Y en la pendiente queda la permitividad eléctrica y queda el área de las placas. Entonces, está diseñada esta pregunta
para que ustedes realicen un procedimiento muy repetido en los laboratorios, que es el de linealizar y utilizar la pendiente para encontrar informaciones que a priori no se conocen. Supongamos que no se conociera el área de las placas, pero sí se conociera la distancia de separación y se pudiese medir la capacitancia cada que se modifica la distancia de separación. Entonces, si se realiza un gráfico, se obtiene una recta, se puede obtener la pendiente de la recta y con ello se puede obtener el área de las placas. Entonces ya les di la respuesta a esta pregunta, la que sería la 5A. Pregunta, ¿qué significado tiene el valor de la pendiente? Entonces se los acabo de decir, del gráfico. Ah, también tengan en cuenta algo, por favor. Excel permite, al calcular la línea de tendencia, observen esta ecuación acá, obtener la ecuación de la línea de tendencia, la ecuación de una línea recta. Entonces ahí Excel está dando este resultado. Dice que la ecuación de esa recta es igual a 2 por 10 a la menos 15 que multiplica X, pongámoslo así para no tener confusiones. Vamos a representar el por, lo vamos a representar con un punto. Más 3 por 10 a la menos 15. Con un punto. Mejor porque ya la X la estoy utilizando para la variable. Entonces sería 3 por 10 a la menos 15. Ah, bueno, entonces esa es la ecuación. La idea es que ustedes identifiquen cuál sería la pendiente haciendo una equivalencia con la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta. Entonces utilicemos los colores que están allí en la ayuda de la guía. Y, regalen unos segundos, utilicemos aquí los colores porque eso les va a servir. Igual a m que multiplica a la x. Entonces es simplemente recordar la ecuación de la línea recta más lo que sería el corte con el eje Y. Ah, bueno, la X aquí se representa, en la ayuda de la guía se representa con el color rojo. Entonces es hacer la equivalencia y saber cuál es el valor de la pendiente. Y a partir de esa pendiente, hacer la equivalencia con esta expresión aquí. Y a partir de ello, obtener el valor del área, la cual sería la segunda pregunta. Obtener el valor del área. Entonces no olvidemos, la ecuación sería capacitancia es igual a epsilon 0 A que multiplica a 1 sobre D. Se graficó capacitancia versus inverso de la distancia y se obtuvo una línea recta. Eso es como tener, eso es como si tuviéramos esta ecuación. Y en una ecuación y igual a mx, este número es la pendiente. Y Excel ya me está dando el valor numérico de la pendiente. Excel me está diciendo que la pendiente es el número que acompaña aquí a la X. Excel me está dando el valor de la pendiente. Entonces, ¿cómo calcularían el área? Para que le den una pensada allí, a esa parte. Y con eso calculan el área. Ya se tiene la pendiente, epsilon 0 se conoce porque es una constante y es un número que está en los libros en internet. Eso se conoce. Entonces, con ello, de ahí pueden despejar el área. Y ya para esta parte, para la parte C, me están dando el voltaje, que depende del número verde de su documento de identidad dividido entre 100. Ya tenemos el voltaje y me dan la distancia de separación. Esta distancia de separación me la dan y podemos hacer uso de algo. Observen, aquí tenemos una tabla donde tenemos diferentes distancias de separación. Miren que una de las distancias de separación es esta.
Deben verificar si este es el que aparece en la tarea o no. Supongamos que este fuese el que aparecía en la tarea. Entonces yo vengo acá y miro, para esta distancia de separación tenemos esta capacitancia, 8,90 por 10 a la menos 13. Entonces voy a escribir allí esa capacitancia. A este valor de distancia le corresponde una capacitancia, esto es una C, de, se me olvidó, 8,90 por 10 a la menos 13, por 10 a la menos 13. ¿Vale? Son faradios. Entonces ya tengo cuál es la equivalencia, cuál es la capacitancia. Y aquí hay que hacer uso de que la capacitancia es igual a la carga sobre voltaje. ¿Qué me está pidiendo el problema? Carga. Entonces yo puedo despejar. Carga es igual a capacitancia por voltaje, porque para hacer voltaje que está dividiendo lo pasé al otro lado a multiplicar. Y entonces esta es la fórmula que se debe utilizar para esta distancia. Bueno, para todas las distancias solamente, voy a colocar acá esta línea, solamente tener en cuenta entonces cuál es la capacitancia que corresponde a una distancia dada. Aquí tenemos unos valores de distancias y tenemos una capacitancia que se calculó con el simulador. Es solamente mirar la identificación, cuál es la distancia, cuál es la capacitancia. Y me están pidiendo la carga. Entonces, para esa capacitancia, la multiplico por el voltaje que también tengo que calcular y ya con eso obtengo el valor de la carga. Así que ya tienen ustedes la fórmula para ese ejercicio número 5, la parte C del ejercicio número 5. ¿Correcto? Aquí simplemente se hace de nuevo el comentario sobre, aquí miren la fórmula. Cuando yo grafico capacitancia versus inverso de la distancia. La fórmula no olvidemos que es esta. Vamos a hacer el comentario. Capacitancia es igual a epsilon 0 por A por el inverso de la distancia. Entonces se grafica en el eje La E, ¿qué es lo que es vertical, ahí? en el Señor, eje Y. ¿Cómo? la E, ¿qué es lo que es ahí? Es la permitividad eléctrica. Ok. Claro, es importante leer, por favor, la bibliografía, si no al comienzo de la reunión de hoy se mencionó también. Este es un número, ¿vale? Es un número que está en la bibliografía o si no al comienzo de la reunión. Revise y allí estará el valor, es un número. Y eso multiplica el área que yo no conozco. Pero entonces si se graficó la capacitancia y en el eje horizontal se calculó el inverso, se colocó el inverso de la distancia y el gráfico es una recta, entonces yo puedo hacer la equivalencia con la ecuación de la recta. Y igual a m por x. Recuerden que x es el que va en el horizontal, y es el que va en el vertical, y la recta iría acá. Entonces ustedes ya van viendo ahí cuál sería m que es la pendiente. Excel ya me da la pendiente. Excel me dice que la pendiente es igual a 2 por 10 a la menos 15. De nuevo coloquemos un punto acá. Es mejor siempre hacer aquí la corrección. Listo, ya tenemos la pendiente. Ya tenemos acá la equivalencia de la pendiente. Entonces puedo calcular con ello el área. ¿Por qué? Porque yo conozco epsilon 0. Yo puedo escribir este número. Ese número siempre es el mismo. Entonces de ahí se puede calcular el área. Y esa es la segunda pregunta del ejercicio número 5. La primera, ¿qué equivale la pendiente? Ahí ya la tienen, se las estoy diciendo. La segunda, ¿cómo se calcula el área? Y la tercera, del ejercicio número 5, sería calcular la carga. Pero también se las estoy diciendo para esta distancia de separación. Pero si no me equivoco, no es esta exactamente, sino es otra. Es otro valor de distancia, entonces solamente tengan en cuenta hacer allí el cambio, por favor. Y con ello, para esa distancia, observan en la tabla cuál es la capacitancia que deben reemplazar.
No olvidar que esta es la ecuación de la recta, una de las formas de la ecuación de la recta, que la pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Esta es una pendiente positiva que crece hacia la derecha. Esta es una pendiente negativa que decrece hacia la derecha o que crece hacia la izquierda. Esa es la pendiente, el número que va aquí, acompañando a la X. Y B es el punto de corte con el eje vertical, o llamado término independiente. Por poner un ejemplo, si se tiene esta expresión, y igual a todo esto, 4k por x más 5, donde k es un número, la pendiente en esta expresión sería 4k, es el número que multiplica la x. Y el corte con el eje y es 5. Corte con el eje y. Mientras que todo esto es la pendiente. Así que si yo necesito conocer cuál es el número k y ya conozco la pendiente, por algún método ya conozco la pendiente y sé que la pendiente vale 4k, entonces yo puedo despejar k. O sea, yo conozco pendiente igual a 4k, pero necesito conocer k, entonces despejo k, paso el 4 a dividir, y eso es lo que tenemos aquí a la derecha. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer allí para calcular el área. Ya lo dije de varias formas, la idea es que ustedes entonces realicen el análisis. No es complejo, es algo muy sencillo, pero todos estos ejercicios, todos estos procedimientos, ustedes los van a necesitar en sus diferentes cursos. Entonces, partimos